Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección 13ª del primer trimestre del año 2014. Estamos prácticamente cerrando trimestre con esta hermosa lección. En esta lección vamos a comprender profusamente qué es lo que significa seguir al Señor Jesucristo y ser su discípulo. El título de la lección de esta semana es El costo del discipulado. La pregunta es, ¿tienes tú una deuda con el Señor Jesucristo? O a lo mejor tienes créditos ya con Él. Esto vamos a estar comprendiendo durante toda esta semana. Vamos a enfocarnos en lo que es el precio, el pago y hacer los cálculos de lo que significa ser un discípulo del Señor Jesucristo. Vamos a ver tanto lo positivo como lo negativo. Y lo más interesante, vamos a descubrir cuál es el resultado, si son de pérdidas o de ganancias. La lección de esta semana nos promete mostrar los costos reales de ser un verdadero hijo de Dios. Y vamos a descubrir cosas interesantes. Vamos a estudiar cosas que muchas veces ni siquiera se nos pasan por la mente. Y lo más importante, vamos a aprender cuál es el verdadero costo del discipulado. Por ejemplo, vamos a estudiar cómo calcular el costo que es realmente la primera prioridad del creyente. Seguidamente, vamos a estudiar qué significa llevar nuestra cruz, cuál es ese precio, por qué hay que pagarlo. Pero también vamos a aprender quién debe de tener una respuesta disciplinada. ¿Cuál es ese precio? ¿Cuál es ese costo de la disciplina? Vamos a estar comprendiéndolo durante toda esta semana. Y seguidamente vamos a comprender cuándo comparar los costos. Esto es muy interesante, porque si usted compara los pros y los contras, se va a dar cuenta de cuál es el verdadero costo de ser un hijo de Dios. Y lo más importante, si tiene resultados positivos o negativos. Y finalmente, vamos a disfrutar por qué es mejor una resurrección. ¿Por qué es necesario esto? Eso también vamos a comprender durante toda esta semana. Así es que, abróchense los cinturones y prepárense, porque esta semana tendremos una gran bendición. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, el versículo número 7. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una reflexión sobre aquellos que eran los seguidores de Jesucristo en la iglesia primitiva. Ellos estaban pasando a tribulación, sentían la necesidad de consolación porque estaban sufriendo de muchas tribulaciones. Y leo literalmente: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo estaba exhortando a la iglesia que así como eran compañeros en momentos buenos, también lo tendrían que hacer en el momento de aflicción, en el momento de la tribulación. ¿Para qué? Para que ellos mutuamente pudieran darse consolación. Me llama grandemente la atención el versículo número 6, donde dice: pero si sois atribulados, es para consolación, es para salvación. Si sois, dice, sufrido, es para salvación y para ser consolados. De tal manera que la lección de esta semana nos muestra que hay un precio que hay que pagar, que hay un costo por el hecho de ser discípulo del Señor Jesucristo. Realmente en el mundo, dijo Cristo, tendréis aflicción. Pero, dijo Cristo también, confiad, yo he vencido al mundo. Hay un precio que hay que pagar, hay un pago y hay que calcular esos costos. Porque algunas veces pueden haber pérdidas, otras veces parece haber ganancia. Pero la pregunta es, ¿sigue la deuda en pie o hay crédito para nosotros? Eso vamos a estar entendiendo durante esta semana.
A lo largo de la historia, millones de personas voluntarias sacrificaron su vida para Cristo. Ellos fueron encarcelados, fueron aserrados, sufrieron muerte, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todas estas cosas. Sin embargo, Pablo dice, advirtió de antemano, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Así es que, a pesar de las promesas de los así llamados predicadores de la prosperidad, los automóviles de lujo y las ganancias económicas no son bendiciones automáticas otorgadas a los creyentes. En otras palabras, hay que pagar un precio. Aunque ciertamente Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas, también desea que prospere nuestra alma. Y nuestra alma solo puede prosperar muchas veces pagando el precio, pagando el costo. Si tú quieres alcanzar algo en la vida, si yo quiero alcanzar algo en la vida, debo y debes tú de pagar el precio por aquello que anhelas y deseas alcanzar en esta vida y, por qué no decirlo, también en la vida venidera. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos dice la lección del día domingo con el tema que es calcular el costo, primera prioridad. Muy bien. La lección del día domingo, su título es calcular el costo. Es la primera prioridad. Esto significa que hay que calcular el precio total. Imagínese usted que usted tiene que ir a comprar un galón de leche. No importa el tipo de leche, sino que tiene que ir hasta un supermercado que le queda a cierta distancia de su casa. El galón de leche le cuesta $5, imagínenselo solamente. Pero para llegar a ese supermercado usted tiene que gastar $10, solo en combustible o en gasolina para llegar a ese lugar. Ya ese galón de leche ya no le costó 5, le costó 15. Y de esos 15 tiene que tomar en cuenta el vehículo que utilizó, el desgaste del vehículo, el tiempo que utilizó. De tal manera que el calcular los costos es la primera prioridad para saber cuánto le está costando aquello que está adquiriendo. Cuando se trata del reino de los cielos hay que pagar el precio. No importa el precio porque lo que usted va a obtener es de mayor y más grande valor. En este día la lección nos presenta cuando Cristo en Lucas capítulo 12 dijo: fuego he venido a echar a esta tierra, y ya está encendido. ¿Por qué? Porque ya habían empezado algunos conflictos. Los conflictos entre los hermanos de Jesucristo y Cristo mismo. Ellos llegaron a buscarlo a cierto lugar y Cristo dijo: mis hermanos, mi madre y mi padre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dijo: no he venido para traer paz sino espada, para poner en disensión al padre contra el hijo, al hijo contra el padre, a la madre contra la hija contra la madre, de tal manera que los enemigos de la casa serán sus propios familiares. Y dijo alguno más: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Imagínese usted los noticieros en la televisión hablando del primer ministro del Evangelio, Jesucristo, diciendo ellos: el primer ministro del Evangelio está poniendo en pleitos a los familiares, está dividiendo familias. Imagínense usted a los sociólogos, a los psicólogos, a los políticos en contra de aquel maestro de Galilea, porque lo que él estaba diciendo estaba penetrando el corazón de sus oyentes. Y él decía: el que ama a padre a madre más que a mí no es digno de mí. Así es que si ama más al hijo, si ama más al padre, si ama más a la esposa que a Dios o a Cristo, no es digno de Cristo. Así es que imagínese usted las noticias denigrando al Señor Jesucristo porque no entendían el verdadero mensaje. La idea principal aquí se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículo 15, donde se encuentra la experiencia del pueblo de Israel, de aquellos hombres que tenían más de una esposa. Y Moisés le decía: no está bien aborrecer a una y amar a la otra. La idea principal es amar a quién, amar más a quién o amar menos a quién. Ninguno puede servir a dos señores, mas aborrecer a alguno. Entonces, la idea principal aquí es aborrecer o amar menos. Con respecto a los hombres con varias esposas. Así es que amarla, aborrecerla o que tuviera la mujer menos favorecida, aquella esposa, era estar en una posición de desventaja. Y eso es lo que está diciendo aquí Cristo. Si amas más otras cosas que a mí,
no eres digno de mí. Si amas más al esposo, al hijo, a la esposa, el trabajo o cualquier otra cosa, no es digno de mí. Así que hay que calcular los costos, porque este uso es una primera prioridad. La idea es clara, un afecto relativo. En este contexto, aborrecida puede indicar amar menos. Así que ninguno que ame más, oiga bien, que ame más a alguien que al Señor Jesús es digno del Evangelio. Este fundamento significa amar a Dios sin reservas, primero y principalmente. Dios rechaza toda barrera, interrupción o distracción. El discipulado demanda el precio supremo, lealtad indivisa a Cristo. El orden de prioridades es Dios, la familia, el trabajo y después todo lo demás viene por añadidura. Tenemos que calcular los costos porque lo que estamos adquiriendo no es cualquier cosa. Tiene un gran precio. ¿Cuál es el precio? La sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Cuánto hay que pagar por el Evangelio? Nada. Es totalmente gratis, pero tuvo un costo. Y al calcular los costos, es más lo que Él nos ofrece que todo lo que en esta vida pudiéramos obtener. Continuemos con la lección del día lunes. Aprendamos de este tema, el cual nos enseña llevar nuestra cruz. Muy bien. En la lección del día lunes nos muestra claramente lo que significa llevar nuestra cruz. Recuerde, es nuestra cruz. Usted no puede llevar mi cruz, ni yo tampoco puedo llevar su cruz. Es nuestra cruz. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fueron las palabras de Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 27. Ser discípulo significa aceptar a Cristo. Ser discípulo significa seguir a Cristo. Ser discípulo significa pagar el precio de llevar esa cruz. Seguir a Jesús quiere decir que estás listo para soportar el mismo sufrimiento que Cristo sufrió. En otras palabras, si a Cristo lo rechazaron, si a Cristo lo azotaron, si a Cristo lo vilipendiaron, a ti o a mí no debemos de esperar nada menos que eso. Recuerden, es cierto, hay un mensaje de perdón, de salvación, de vida eterna en Cristo, de su segunda venida viniendo en gloria y de nosotros yendo con Él a las mansiones celestiales. Pero el mensaje no está completo si no va acompañado de la explicación clara y precisa de que cada discípulo debe de llevar la cruz de Cristo. No obstante, si los creyentes desean proclamar el mensaje de Dios completo, no pueden pasar por alto el llevar la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo significa vivir y sufrir, así como Cristo sufrió. Pero recuerden, Cristo sufrió para que usted viviera. Cristo sufrió para que yo viviera. Él murió para que yo tenga vida y que tú tengas vida. De hecho, Él dejó las riquezas del cielo para que Él se hizo pobre, para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Así que llevar la cruz significa mucho más de lo que nosotros humanamente podemos ver. Jesús les declaró que era necesario padecer. Oiga bien, allá en Jerusalén les dijo a los discípulos, es necesario que yo padezca por los ancianos, por los sacerdotes, me va a pasar esto y esto y esto. Y entonces vino Pedro y reconvino al Señor y lo llamó aparte. Le dijo, mira, que no te acontezca esto, Señor, ¿cómo vas a creer? Y Señor Jesús le dijo, mira, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de arriba. El problema de Pedro es que estaba viendo lo terrenal, el sufrimiento, el dolor aquí terrenal, pero no estaba considerando la gloria eterna de lo que esto significaba sufrir aquí. Sufrir aquí significa que vamos a reinar allá. Así es que si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, tome su cruz y sígame. Alguno quiere salvar la vida, la va a perder. Y quien quiera perder la vida por causa del Evangelio, la va a ganar. Jesucristo dijo, ¿sabe qué? Los van a perseguir, los van a echar en la cárcel, van a sufrir muchas cosas por mi causa. Pero ¿saben qué? No se preocupen por lo que van a decir, ni por lo que van a hacer, sino que en quietud vais a salvar vuestras almas. Así es que no debemos de preocupar, ¿no es cierto? El siervo no es mayor que su Señor. Si a Él hicieron eso, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Si a Él lo persiguieron, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Así es que hay un antes y un después del bautismo. Antes de que el creyente reciba el mensaje, tiene que estar claro que también con el paquete de la salvación significa llevar la cruz. Y también después, porque seguir la cruz, llevar la cruz es continuamente. Una cruz para ti y una cruz para mí significa que debemos de llevar los vituperios de Cristo
y hemos de ser victoriosos. Dice que Cristo, por el gozo, oiga bien, por el gozo que puso delante de él sufrió. Él no pensó en el sufrimiento, él puso el gozo adelante. Él miraba la victoria adelante y te garantizo, cuando tú miras la victoria venidera, la victoria en Cristo Jesús, allá en el reino de los cielos, toda la miseria y el dolor de este mundo no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque llevar la cruz de Cristo es un privilegio de salvación y de vida eterna. Hay un valor y hay un precio que pagar. Si yo soy cristiano, debo de pagar ese precio. Si tú eres cristiano, debes de pagar ese precio. Antes del bautismo, cada candidato debe comprender que Cristo mismo le ha asignado una cruz, sin la cual no puede de ningún modo ser su discípulo. Sigo leyendo. La conversión libera a los creyentes de las cargas del pecado, no de la responsabilidad del discipulado. Al tomar el nombre de Cristo y revelar públicamente su elección por medio del bautismo, cada creyente debe saber que el discipulado tiene un costo. En otras palabras, si tú pagas el precio, si yo pago el precio de lo que quiero alcanzar en la vida eterna, indudablemente lo vas a recibir. Es cierto, hay que llevar una cruz y ese es un costo que hay que pagar aquí, pero lo que vamos a recibir es mucho más glorioso que llevar una cruz. Si a Cristo lo vituperaron, si a Cristo lo rechazaron, a ti también lo van a hacer, a mí también me lo van a hacer. Eso significa llevar la cruz de Cristo. Todavía me acuerdo, hace un tiempo andaba dando estudios bíblicos y llegué a un hogar donde ya me había recibido y me cerraron la puerta así en la cara. Me acuerdo que mi corazón se dolió, pero ese día aprendí que aunque me rechacen a mí, Cristo me recibe con los brazos abiertos en esta vida y me recibirá en la gloria eterna. Descubramos qué nos muestra la lección del día martes con el tema que es respuesta disciplinada. Muy bien, la lección del día martes nos muestra claramente cuál es el secreto de la victoria en la fe. Y como ilustración muestra lo que eran los atletas allá cuando se realizaban, podemos decir, las Olimpiadas, que dicho sea de paso, era un evento deportivo. Así es que nosotros tenemos que tener una respuesta disciplinada. ¿Quién debe de tener esa respuesta disciplinada? Eres tú y soy yo. En otras palabras, tenemos que aprender a disciplinarnos en nuestro corazón, en nuestra mente, para rendirle todo a Cristo. El costo del discipulado incluye la disciplina. Cada impulso, cada imaginación, cada ambición, cada deseo debe estar sometido a Cristo. Cada posesión, física o material, cada talento y habilidad, todo lo de valor deben estar bajo el comando de Cristo. Así es que debemos de disciplinar todas nuestras facultades físicas, mentales y espirituales y así reconocer, como dice el camino a Cristo, el gran valor que tiene la disciplina de la voluntad. La voluntad es la capacidad de entregar esa voluntad a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Cristo nos ofrece el poder de vencer nuestros defectos de carácter. Cada apetito, cada emoción y cada inclinación intelectual pueden estar bajo la condición del Espíritu Santo. Ciertamente, al tener una buena disciplina, vamos a recibir intereses que van a ser de gran valor. Y de esta manera, estos intereses se van a convertir en intereses eternos. Hemos de desarrollar la disciplina de la voluntad. Tenemos que adquirir la disciplina del bien hacer y el de hacer el bien. Hemos de renunciar a todo aquello que nos afecte, abstenernos de toda clase de males. De hecho, la Biblia nos invita a ser sobrios y a velar, a resistir todo aquello que nos desvíe del verdadero propósito de lo que es ser un verdadero discípulo del Señor. Esta respuesta disciplinada debe salir de tu corazón, debe salir de mi corazón y entregarle toda nuestra voluntad al Señor Jesucristo. Los corredores renunciaban, oiga bien, hablando de las Olimpiadas, a toda complacencia que tendiese a debilitar las facultades físicas. Y este día nos manda particularmente a 1 Corintios capítulo 9 del 24 al 27 y nos dice así la Biblia: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de esta manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura que está, de esta manera peleo, dice, no como quien golpea el viento, sino como quien
da con ímpetu, o sea, con ímpetu para dar el verdadero blanco. Si no, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo mismo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, desarrollar la disciplina, adquirir la disciplina con la bendición del Señor, es posible tenerla porque Dios nos ha dado todas las facultades y cuando las rendimos a Él, Él es el que dirige nuestra vida por medio de su Santo Espíritu. ¿Cuánto más, dice, cuánto más importante es que el cristiano cuyos intereses eternos están en juego, sujete sus apetitos y sus pasiones a la razón y a la voluntad de Dios? Todos sus hábitos y pasiones deben estar sometidos a la más alta disciplina y estricta. La razón, iluminada por las enseñanzas de la palabra de Dios y guiada por su espíritu, deben manejar las riendas. En otras palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo nos dio un ejemplo hermoso de disciplina y de desarrollo de las facultades entregadas a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser un buen discípulo, un discípulo victorioso en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Comprendamos qué nos enseña la lección del día miércoles y estudiemos este tema, el cual es comparar los costos. Muy bien, en la lección del día miércoles es una lección que nos ayuda a entender lo que significa el verdadero costo de todas las cosas en esta vida y también en la vida venidera. El título de esta sección se llama Comparar los costos. Las compañías de todo tipo hacen análisis para ver los costos reales de lo que ellos producen y no solamente verifican esto, sino también procuran ver los beneficios que ellos pueden dar a aquellos que compran o que venden esos artículos, productos o servicios. Pero consideran también una cosa, algo que muchas personas realmente no lo toman en cuenta, y es la duración de ese producto. Por ejemplo, usted puede comprar un carro que puede ser muy barato, pero como decía mi abuela, lo barato sale caro. Puede ser que compre ese carro, pero ese carro no es de buena calidad y se le va a romper fácil y constantemente. Al final va a terminar pagando mucho más de lo que le costó el carro, que pudo haberlo comprado barato. De igual manera, las compañías toman en cuenta y en consideración los artículos y el tiempo de vida que ellos tienen. De tal manera que usted puede comprar algo que puede ser que el tiempo de vida de ese artículo sea corto, de tal manera que tiene que volver a renovar ese producto o ese artículo y tiene que volver a comprar y a comprar y a comprar. En contraste, tal vez usted compre un artículo o un producto que le cuesta más, pero que le da más servicio, más tiempo de vida y por lo tanto le ahorra mucho más. Hay que considerar los costos. ¿Por qué? Porque tiene usted que tomar en cuenta la inversión y lo que le viene de retorno por esa inversión. La recompensa del discipulado puede medirse utilizando la comparación del costo y beneficio. Todo el que ingresa al discipulado debería primero considerar cuidadosamente la inversión que demanda hacerlo. Así es que tenemos que considerar seriamente lo que significa esto. Por ejemplo, leemos en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 8, donde dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Si tu pie. Entonces,
Dice, tienes que quitarte todo eso que te impide quizás alcanzar lo que deseas. Esto significa alcanzar realmente disciplina. Y es mejor echarse de fuera ese miembro, ¿verdad? Antes de que se haga perder todo el cuerpo. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced el bien, prestad sin esperar nada a cambio. ¿Qué significa esto? Que hemos de dar desinteresadamente, porque lo que estamos haciendo de esta manera es haciendo inversiones allá en el reino celestial. No tenemos que, de alguna manera, por así decirlo, rechazar a los enemigos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser ganados para el evangelio. Así es que, de esta manera, dice, por nada tengáis contienda, no hagan las cosas, dice, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, servid los unos a los otros. En alguna ocasión el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, mira, hemos dejado todo por seguirte a ti. Y me encanta lo que respondió el Señor Jesucristo, porque es bien claro aquí la recompensa y podemos ver aquí los costos de esta, podemos decir, de aquello que es nuestro blanco para alcanzar. Leo en Lucas capítulo 18, versículo 28 al 30, dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y ahora le responde Jesús, y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanas, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En otras palabras, como dijo Jesucristo, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted y yo ganamos una familia en el mundo entero. Y si usted tiene una casa y la pierde por causa del evangelio, usted tiene hogares en el mundo entero. Dice, usted tiene mucho más que lo que puede haber en esta vida. Pero hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva. Allí no habrá más lágrimas, no dolor, no más muerte, no más llanto. De tal manera que lo que el Señor nos ofrece es mucho mayor. Y al comparar los costos, usted se da cuenta que lo que el Señor ofrece es mucho más. Cuando usted vaya a comprar un artículo, compare el precio de uno y el otro. Hay artículos que son más grandes, tienen el mismo producto porque tal vez no es un producto de marca. Y hay otros productos que son de marca, valen más y son más pequeñitos. Compre los productos que son genéricos y de esta manera le va a costar mucho más barato. De tal manera que hoy podemos tener una vida que puede ser buena. En esta vida hay aflicción, tristeza, dolor, muerte, lágrimas. Pero allá no habrá muerte, no habrá lágrimas, no dolor. Es más, no habrá más memoria de todas estas cosas. Una cosa es segura, sea lo que fuere lo que ganemos en esta vida, lo que realicemos o lo que hagamos para nosotros mismos es solo temporario, es algo que no durará, se desvanecerá y para siempre. En contraste, lo que hagamos por medio de Cristo, vida eterna, en un cielo nuevo, una tierra nueva, es de mucho mayor valor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecernos. De tal manera que al comparar los costos, en realidad, lo que hagamos como inversión para el Señor es más hermoso, tiene mayor valor, es de gran ganancia, como decía el apóstol Pablo. Aprendamos y descubramos qué nos dice la lección del día jueves con el tema que es una mejor resurrección. Muy bien, en la lección del día jueves nos muestra claramente la grande, maravillosa y bienaventurada esperanza de una mejor resurrección. Hebreos capítulo 11 es el capítulo más popular conocido por lo que es la fe. ¿Qué cosa es la fe? Sabemos que es la fe. Fe es la certeza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve, pero que lo estamos esperando. Así es que en ese capítulo se revela versículos poderosos de grandes hombres de fe. Por ejemplo, podemos ver que Abel ofreció mejor sacrificio, que no fue traspuesto por esa misma fe. También que no fue advertido sobre lo que vendría el diluvio y construyó el arca. También se muestra la fe de Abraham, cómo él recibió la promesa de salir de su lugar para recibir la bendición que Dios le prometió. Vivió en tierra extranjera. Podemos ver que él esperaba, dice,
una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios mismo. Y así conforme a la fe, dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Así es que Dios proveyó algo mejor para nosotros. Ellos no fueron, mejor dicho, los que recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto algo para ellos y también para nosotros. Así es que podemos ver que por la fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas leones, apagaron fuego impetuoso, en fin, todo fue hecho por la fe. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo preparado. Al mirar los costos, al mirar lo que Dios ofrece, era algo superior. Había algo maravilloso que Dios ofrecía y es lo que ofrece hoy: esperanza, salvación, vida eterna, un cielo nuevo, una tierra nueva. Hay una mejor resurrección. Si morimos aquí, reinaremos allí. Así es que no importa cualquier necesidad, calamidad, tristeza, sufrimiento que pasemos, antes bien, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y me encanta grandemente cómo concluye podemos decir, este texto para decir lo que dice la lección del día jueves. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, grandes hombres de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, oiga bien, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo despreció el oprobio, despreció la cruz y aceptó la cruz porque él miraba el galardón, él miraba la nueva resurrección que habría no solo para él, sino también para nosotros. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que tenemos que tener esperanza. Ciertamente va a haber una muerte y va a haber una resurrección, pero hay dos resurrecciones. La resurrección primera, que es para vida eterna, y la resurrección segunda, que es para muerte eterna. La cosecha ya está lista. La cosecha ha madurado. Millones esperan el llamado del discipulado. Ser un discípulo y un discipulador puede reducirse en esencia a una cosa: una mejor resurrección. Puede ser que los misioneros mueran allá, quizás, pero ellos esperan una esperanza más maravillosa. Seguimos a Cristo porque tenemos la promesa, la esperanza de una redención, de una vida nueva, en un mundo nuevo, sin pecado, ni sufrimiento, ni muerte. Así es que hay una nueva resurrección y hay una mejor resurrección. De tal manera que hay que llevar este mensaje a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. ¿Por qué? Porque es más maravilloso que lo que este mundo ofrece. ¿Qué haremos, dice, con estas verdades que amamos tanto? ¿Por qué? Preguntamos, ¿dónde están los segadores? ¿Dónde se encuentran los que vienen a estar con Cristo? La lección pareciera terminar de una manera un poco tenue, pero en realidad hay una mejor resurrección. No importa las luchas, problemas que enfrentemos, Cristo tiene algo mejor. Lo mejor está por venir. Y eso es una nueva resurrección, un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva vida donde morará la justicia. Y lo más importante, lo más hermoso, le veremos a Él cara a cara. Ya no habrá algo que nos impida ver a Jesucristo. Le veremos a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios por estas hermosas lecciones del discipulado. Gracias a Dios por estas benditas lecciones. Y ahora tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación del día viernes. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, el costo del discipulado, nos ha hecho un resumen de lo que significa ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más interesante, en esta lección hemos aprendido lo que hay detrás, después
de tal vez haber tenido algunas penurias, algunas dificultades, algún rechazo. Realmente, si sufrimos aquí, reinaremos allá en la gloria de nuestro Padre Celestial. Hemos visto realmente lo que significa el costo, el pago, el precio, el cálculo, y también hemos obtenido el resultado de pérdidas o de ganancias cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Imagínese que usted es un meteorólogo del tiempo. Usted sabe qué es lo que va a pasar pronto. Si habrá lluvia, si habrá tormenta, si habrá torbellinos, si habrá relámpagos, si caerán, como diría mi abuela, sapos y culebras un día muy pronto del cielo. Pero que usted tiene el mensaje del tiempo. Usted es un meteorólogo. Usted sabe lo que va a suceder. Viene un huracán, pero usted no le anuncia a nadie. ¿Qué es lo que va a pasar con la ciudad, con todos los pobladores? Si usted no da el mensaje de lo que va a pasar, lamentablemente habrán muchas muertes. Mucha gente va a perecer. La tierra un día pronto estará quebrada, estará siendo quemada, hasta la roca, las piedras tomarán fuego, los elementos se encenderán. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora de juicio y perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Esto un día muy pronto va a suceder. Y si usted no da la alarma, si usted no da la advertencia, si yo no pregono de que viene el día del juicio de Jehová, Él hará una obra extraña obra. ¿Por qué? Porque destruir, matar, es una obra extraña. Él es el príncipe de la vida. Él es Dios, el que ha hecho todas las cosas para que tú y yo las disfrutemos. Por eso es necesario ser un discípulo y hacer discípulos y enseñar a otros a ser discípulos. Los impíos reciben la recompensa en la tierra. Serán estopa. En aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos son destruidos en un momento, mientras que otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Mucha gente va a resucitar, unos para vida y otros para muerte eterna. La lección, el costo del discipulado, nos ha mostrado 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio nos pueden ayudar a alcanzar la salvación y la bendición aquí mismo y ahora en esta tierra, y también en la vida futura cuando estemos con nuestro Padre Celestial en el reino de los cielos. Como por ejemplo, nos enseñó a calcular el costo, que es nuestra primera prioridad. Hemos de aprender a calcular los costos. ¿Qué es lo que pagamos aquí? Tal vez puede ser que tengamos espada, disensiones entre padres, hijos y madres, entre la nuera, el yerno, en fin. Hay conflictos por el evangelio, pero esos costos son nada comparados con lo que el Señor nos ofrece en el futuro. Quizás la gente no entiende que no se puede amar las cosas de este mundo o amar a alguien más que a Dios. No se debe de hacer eso, porque no pueden servirse a dos señores. Hemos de amar y de servir a nuestro Señor Jesucristo. El concepto número 2 nos enseñó a llevar nuestra cruz. Tú tienes que llevar tu cruz, yo tengo que llevar mi cruz. Hemos de recibir el perdón, la salvación, la vida eterna. Pero también hemos de tener un orden de prioridades. Dios, la familia, el trabajo, todo lo demás. Porque hemos de llevar nuestra cruz, los vituperios de Cristo, pero hemos de ser valientes guerreros de la fe. Y aunque nos desprecien o hagan lo que quieran con nosotros, ellos nos podrían despreciar, pero nuestro Señor nos recibe con los brazos abiertos. También descubrimos la respuesta disciplinada. Hemos de disciplinarnos, enseñarnos a ser verdaderos discípulos del Señor. Hemos de entrenarnos, capacitarnos, de aprender a tener dominio propio, a esperar en las promesas del Señor y ser inamovibles hasta esperar en el Señor, porque Él es el que nos va a dar la victoria. Aunque quieran matarnos,
hemos de esperar que Él nos dé palabra. ¿Por qué? Porque en quietud y en esperanza guardaréis vuestras almas. ¿Qué descubrimos en el concepto número 4? Comparar los costos. El costo o el beneficio. ¿Cuánto nos cuesta ser discípulos de Cristo? ¿Cuál es el beneficio que Él nos ofrece? Salvación, perdón, vida eterna, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y esto nos lleva al concepto número 5, una mejor resurrección, una vida nueva en Cristo, una tierra nueva, salud nueva, vida nueva, cielo nuevo, tierra nueva, vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera que hay una mejor resurrección. Y aunque algunos pasaron muerte, peligro, espada, ellos no recibieron la promesa, porque Dios ha provisto algo mejor para ti y para mí en la nueva tierra. Y esta fue la lección del discipulado. La próxima semana vamos a comenzar la lección Cristo y su ley. Y vamos a estudiar la lección número 1, cual el título es Las leyes en los días de Cristo. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerde, si a usted le gustan las cosas de Dios, ponga ahí abajo like, me gustan las cosas de Dios. Y si le gustó esta lección, por favor, compártala con sus amigos y con todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y recuerde, Dios le ama y yo también. Nos vemos la próxima semana.